Estamos con Martín, Martín con Martín Ciesiaski. Ciesiaski, me confundí con De Chazal, que está en la plaza. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo Hola, estás? Martín. Muy buena Hola, Fede, hola, producción Caro. ¿Cómo estás? de esto que es la otra cara, ¿no? La cara familiar, tal vez, de la protesta. Y me parecería interesante como para que vayamos reflexionando un poco, ¿con qué ánimo te recibieron? Es decir, ¿cuál es la actitud del chofer? Hemos visto sus problemas, sus historias, pero ¿cómo están viviendo ellos la crisis? Lo explicaban ellos ahí, están vencidos, están derrotados, están angustiados, porque, como lo explicaban muy bien ellos, han quedado en medio de un conflicto con una crisis económica que se ha profundizado en el sector a raíz del impacto que tuvo la pandemia en la economía y que ellos han quedado en el medio, ellos y sus familias, siendo una cara donde impacta de lleno la angustia de no poder percibir el sueldo por el trabajo que hacen, llegando en muchas situaciones a estar en condiciones que son rayanas a la pobreza, cuando son trabajadores esenciales que tienen sueldos que en categoría se vincularían dentro de lo que se habla en la conciencia popular de un buen sueldo, entre comillas. ¿Cuánto es más o menos aproximadamente? El básico es 48.001 peso, fijado en paritaria en diciembre de 2019. Lo que pasa, ya vamos a ir mostrando en placas para ir mostrando punto por punto los ingredientes de este caldo que se fue haciendo este conflicto, pero les deben parte del sueldo de julio que todavía no han podido cobrar, claro, la segunda parte del salario anual complementario del primer semestre, el aguinaldo de la primera mitad de año, sí, les deben unos 4.000 pesos aproximadamente de unos ítems que han quedado pendientes de la paritaria de diciembre de 2019 y desde el viernes de la semana pasada también les están debiendo el sueldo de agosto. Claro. Pocas imágenes son más sintéticas de lo que implica este conflicto para un trabajador promedio en Argentina, como culturalmente lo que más duele era, lo decía Rubén sobre el final de la entrevista, era que en estas condiciones y sin poder disponer como corresponde su dinero porque no sabe en qué momento va a volver a cobrar el sueldo, decía que lo que le generaba angustia entre todas las cosas era no poder definir el menú de cada día porque el presupuesto no alcanzaba. Y entre las cosas que decía que a él le gustaría poder volver a elegir comer, darse el gusto de comer, era un asado en familia un domingo. Además, lo 6 meses que no complicado, come. ¿no? de este conflicto es que no hay un horizonte, digo, de solución inmediato. Venimos con esto hace cuánto, ¿no? Son varios años y desde que empezó la pandemia se ha profundizado Claro, aún más la claro. crisis. Ahora, ellos, ¿cómo están viendo? Seguramente debe haber conversado en el off o más allá de sus historias familiares. ¿Cómo están viendo la situación del transporte? Porque lo que empezamos a ver es el acostumbramiento del ciudadano común, de cualquiera de nosotros, que dice, bueno, no me está haciendo falta el transporte urbano, me cuesta más caro, correcto, pero de alguna manera se empieza a dejar de usar. Y ese acostumbramiento va a ser todavía peor para el sistema, ¿no? Eso es algo que les molesta a los trabajadores y también a los empresarios porque, lógicamente, si la calidad del transporte público empeora, claramente la gente va a utilizar otras maneras para viajar. ¿Qué está ocurriendo? Que es lo que está pasando ahora con el paro por la medida de fuerza, digo, pero va a caer aún más la recaudación de lo que ya viene cayendo en estos meses y desde los últimos años. Teníamos algunas placas, ¿no? Como para ir repasando. Recién Perfecto. veíamos esto de los 15 días consecutivos, Esta es la primera placa, ¿no? sí. En el conflicto, desde que empezó este último conflicto de transporte público, que está por terminar es el día número 15 consecutivo que tenemos con una huelga en el año. ¿Hoy es el día 15? Hoy es el día 15, está Bien. terminando y también si contamos en el año, recién está empezando en septiembre y ya llevamos 43 días de paro haciendo la sumatoria de todos los conflictos que va teniendo el transporte en lo que va del año. Si les parece, pasamos a la siguiente Dale. placa. ¿Sí? ¿Cuánto se le debe a cada trabajador o a cada trabajadora del transporte público? Lo charlábamos con los trabajadores, lo charlábamos con César González, que es el titular de UTA, la Unión Tranviarios Automotores, el gremio aquí en Tucumán, que es una cifra que ronda entre los 80.000 y 85.000 por cada trabajador. Bien. Lo dijimos recién, habíamos hablado de ¿El la sueldo de deuda julio? con parte del sueldo de julio, la segunda cuota del aguinaldo, un ítem que queda pendiente desde diciembre de 2019 y además todo el sueldo de agosto. Si les parece, pasamos a la siguiente placa. Sí. ¿Qué son los subsidios ¿Qué al son los transporte? subsidios? Dice? Esto lo voy a explicar antes de que veamos esto de la manera más sencilla, porque en la calle todo el mundo dice, ¿para qué los subsidios al transporte? Así que si les parece, les muestro acá en esta cajita para volver al pasado. ¿Qué es esa cajita?
Acá mirá, tenemos sí, volvamos al pasado absolutamente. un boleto de la línea Sí. 5. Pero volvemos al pasado. Vos no recibías Sí. boletos. Sí. Esto claro. dejó de tener vigencia entre 2013 y 2014, así que tengo bien. Claro. mucho tiempo de esto. Línea 106. ¿Son capicúas? Este es mi último Capicúa, debe haber sido allá por Claro, el se juntaba 2012. el Capicúa. Y te voy a traer otra antigüedad. Esto equivale a un viaje. Esto, antes de 2013, septiembre de Lo 2013, expliquemos. Vos subías al y ómnibus se pagaba con esto, un cospel. con un cospel. Bueno, cuando me Ficha tocaba a 2, mí, yo ficha pagaba dorada. también con efectivo. Se recibía a cambio, la idea era que no se reciba a cambio, Claro. y si querés que nos remontemos aún más al pasado, antes de que empiece el cospel, allá lejos de ese tiempo, en el año 89, un concejal de la capital, no voy a decir que se llama José Luis Aviñone, pero fue él el que, como no había cambio ahí, se decía, las monedas solo quedan en Buenos Aires, inventó un boleto en papel por 10 centavos, un vale, Sí, sí. para que le No pueda sé dar si el inventó chofer. Aviñón, Para tener tengo buen- mis dudas, pero Fue propuesta de él, esa era la última reconstrucción. Ahora, Pero después de sí eso los se pasó al recuerdo esos cospel, momentos. y el cospel dejó de tener vigencia entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, que pasamos a esta tarjeta magnética, está gastada porque es la que tengo yo de 2013. Ahora, puedo explicar bien sencillo qué son los subsidios y para qué sirven. En todo el mundo el transporte público está subsidiado, lo que hay que ver es con qué sistema. Este boleto, ya no se entrega boleto, pero este boleto, si lo siguieran entregando, vale esto, 30 pesos. Sí. Esta es la tarifa mínima de un Claro. boleto urbano en San Miguel de Tucumán desde diciembre del año pasado, cuando se aumentó por última vez. Ahora, esto es con los subsidios, con los 81 millones de subsidios provinciales por mes que se entregan a las empresas y con los 152 millones de subsidios nacionales que se entregan por mes a las empresas. Ahora, sin subsidios, ¿cuánto saldría? Esa es la gran pregunta, pero informalmente empresarios, funcionarios nacionales, funcionarios provinciales estiman que si debería equivaler al precio de un dólar y podría rondar entre los 100 y los 130 pesos un viaje. Un viaje sin subsidios. ¿Para qué están los subsidios al transporte público? Para hacer que este boleto pueda ser pagable por la Claro. gente. Ahora, un boleto a 130 pesos es más caro que lo que podemos pagar porque, digámoslo, la gente que usa el transporte público Hace en más de general un viaje muchas veces. hace más de un Claro. viaje y no puede utilizar otra forma de transporte. Cuando yo era estudiante en la facultad, no me acuerdo cuánto estaba el boleto en ese momento, pero yo gastaba entre 30 y 40 cospeles por semana. Si hacemos el cálculo rápido ahora, 30 por 30 son 900 pesos por semana que gastaba yo como estudiante de la facultad. No se puede pagar esto. Bueno, para esto funcionan los subsidios. ¿Cuándo nacen los subsidios de transporte público de manera generalizada y con un sistema federal? En la crisis anterior que tuvo el transporte público y que tuvo la economía argentina. En la crisis del 2001, cuando cae la convertibilidad, se dispara el valor del dólar, en ese momento era a 3 pesos y estábamos todos locos, de vuelta no alcanzaba el valor del boleto para que la gente pudiera pagarlo y el sistema se sustente. Crisis en todas las empresas, en ese momento 2002, presidencia interina de Eduardo Duhalde, dijo, bueno, vamos a crear un sistema federal de subsidios. Vamos a entregar un subsidio que se va a llamar compensación tarifaria, es decir, lo que falta entre el valor político que se le da a este boletito hasta el valor real que tiene, y otro subsidio que se llamó subsidio al combustible, que era para que el gasoil le salga más barato a los empresarios de transporte público, que dejó de tener vigencia, al menos para el interior del país, desde 2019. Con esto explicamos para qué los subsidios. En este momento los subsidios nacionales por mes al transporte público están en 152 millones para las firmas tucumanas y el aporte mensual que realiza la provincia es de 81 millones. Si les parece, pasamos a la siguiente placa. ¿Qué es lo que reclaman las empresas? Lo que dicen las empresas es que, como desde que se creó el sistema de subsidios, es inequitativa la distribución. Además, lo que cuentan es que en los sistemas la torta total de ingresos se sustenta de manera diferente en un lugar y en otro en base a los subsidios. Lo que dicen ellos es que en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más las 42 intendencias que conforman el conurbano bonaerense, en todo este sector que es una suerte de nuevo distrito, el 70% de la torta de fondos se sostiene por subsidios y el resto por ingresos, es decir, la venta de este pasaje. ¿Qué pasa en Tucumán? Como en gran parte del interior, es al revés. Un 15 o 20% de la torta es lo que se sustenta por subsidios y el resto es por la venta de pasaje. Ahora, ¿qué pasa cuando en esta pandemia la recaudación por la venta de estos boletitos pasó
a caer hasta el 90% en la peor etapa o al 70% en este momento. En esta fase en la que estamos ahora en Tucumán, solamente podrían viajar, si hubiera transporte público, los trabajadores esenciales. Claro. Ahí está el conflicto. Ahora, si les parece, pasamos a la siguiente placa. En esta última, la pregunta que se hacen las autoridades es cómo se sostiene el subsidio, cómo se sostiene el servicio, perdón. La gran consulta es, todo el mundo coincide en esto, pero ¿cuánto vale efectivamente un pasaje? Si se logra determinar efectivamente cuánto vale un pasaje, un boleto, supongamos que sea 95 pesos, 105, 120, 130, 150 pesos, lo que sea, se va a poder determinar y sentarse, lo que dicen empresarios, gremios, autoridades nacionales y provinciales, sentarse a una mesa y decir, bueno, nadie puede pagar más de 30 pesos de pasaje en Tucumán, lo dejemos fijo en 30 pesos y el resto veamos si damos más subsidios, si damos exenciones impositivas, si damos algunas facilidades para que se pueda, por ejemplo, renovar las unidades y mejorar el parque automotor. Ahora, lo que falta es esa reunión en donde todo el mundo se sienta a la mesa tranquilos a hacer esto. Es una burla. Es una burla. Es decir, a ver, en 2000, no sé, en el siglo XXI, que no se pueda saber cuánto cuesta un boleto de ómnibus. Bueno, eso es lo que falta determinar y se espera que si se implementa un nuevo sistema esté bien llevado a cabo. Hay una propuesta del concejal de la capital, Fernando Jure, que está trabajando en una propuesta para crear un sistema que sea similar al de Mendoza. En ese caso, lo que habría que ver, en definitiva, es cuántos subsidios hacen falta para completar la torta para que el sistema funcione, para que se renueven las unidades, para que tengan aire acondicionado, para que la frecuencia sea la correcta. Proyecto de Juri? Se sigue trabajando y hubo nuevas reuniones con empresarios y con los gremialistas. También se espera que a fin de año, en diciembre, haya una nueva discusión a nivel nacional con el ministro Mario Meón y el ministro de Transporte de la Nación para que modifique el sistema de subsidios que ya dijo él en su última visita a Tucumán, acá en mayo, cuando lo recibió el gobernador Juan Mansur, dijo, el sistema es muy inequitativo, hay que cambiarlo. Se lo va a cambiar en enero, si lo iba a hacer en marzo, pero empezó la pandemia, se lo patea para más adelante. Lo que muchos sienten, empresarios, funcionarios tucumanos, de la provincia, de la municipalidad, es que a nivel nacional se toma, cito, como habían dicho un comentario, muy a la ligera el transporte público en el interior, porque si hay un distrito donde no hay problemas, una región donde no hay problemas, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se concentran mayores subsidios y donde sigue habiendo compensaciones de emergencia por la pandemia además. Y además por más usuarios y además por el combustible. Por ejemplo, para explicar bien, este año con la pandemia, lo que aumentó en el gasto público fue el gasto hospitalario. Había que tener insumos y ver cómo se reconstituye un sistema de salud que pueda soportar una pandemia. Entonces, lógicamente, el presupuesto para el año se agotó antes de tiempo porque se redireccionaron los fondos. Claro. Ahora, cuando se acabó el presupuesto, el Poder Ejecutivo de la Nación envió un proyecto de ampliación presupuestaria que incluía además una caja para subsidios para cubrir agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora, ¿esa caja incluía subsidios para todo el país? En el proyecto de ampliación presupuestaria del Poder Ejecutivo de la Nación solo se incluye una caja para mantener los subsidios al mismo nivel en el AMBA. El interior, nada. ¿Qué es lo que se hizo? El diputado José Cano, que es titular de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, junto a otros diputados y también una tarea en el Senado, le plantearon esta situación a Sergio Massa. Cano y Massa mantiene una buena relación desde la época en que Massa era opositor y no oficialista, y dijeron, bueno, creemos una nueva caja para igualar las condiciones y al menos hasta fin de año los subsidios nacionales sean los mismos en el interior. Por eso es que se creó una caja de 10.500 millones de pesos que son para sostener los subsidios al menos hasta diciembre, que es lo que estamos esperando ahora, que lleguen las cuotas atrasadas de mayo, que por algún motivo no se pagó, de agosto, que está pendiente, y de septiembre, de los subsidios nacionales por 152 millones, para que se les pueda pagar lo que se les debe a los empresarios. En el fondo, seguimos esperando a ver qué ocurrirá. Bien, cierro con una última cosita, para demostrarles que se puede ser optimista en todo esto. Se puede. Bueno, lo dirán ustedes. A ver. ¿Cuánto tiempo demora hasta que se implemente una política pública? Esa es la gran duda con el transporte público. Y les voy a traer esta anécdota. En 1993, los concejales de San Miguel de Tucumán en ese momento habían aprobado una ordenanza que decía que se tenía que dejar de usar el Cospel en el plazo de 90 días desde que se promulgue esa ordenanza, este Cospel, ficha 1 y ficha 2,
para implementar un sistema de tarjetas magnéticas como el subte porteño. Antes de que exista esta tarjeta magnética, que en Buenos Aires le dicen la SUBE, Sí. había unas tarjetitas de cartón magnéticas que uno las pasaba por un boletero y cuando salía te decía fecha, hora y el usuario, el sistema y demás. Se cargaban los datos ahí. La idea era implementar ese sistema para que deje de haber problemas con los cospeles, sobre todo porque cada vez que aumentaba el cospel, desaparecía en el día anterior. ¿Y cuánto tiempo llevó eso? Bueno, 20 años, porque recién en 20 años, 2013, qué con bárbaro. la Intendencia de Amaya, se empezó Sí. a intentar implementar esto, que demoró desde septiembre de 2013 hasta febrero, marzo de 2014. Esperemos que no demore 20 años tener de vuelta un buen sistema de transporte público para que la gente viaje cómodo y los choferes cobren el día. Muchas gracias, Martín. Martín. Muchas gracias. Bueno, seguimos.